Entonces quiero dedicar este espacio final del año precisamente para comentar buenas noticias con las que termina el año desde el punto de vista de la economía del país. Tras la información, conocerse la información que ayer en una rueda de prensa a la que tuve la oportunidad y la felicidad de asistir por los tantos datos y lo positivo de las informaciones que allí se ofrecieron y que quiero ahora comentar. Porque decía el gobernador del Banco Central ayer en la rueda de prensa con los periodistas invitados, líderes de opinión, expertos en la materia, el manejo del tema económico, representantes de la prensa en sentido general, que él decía, el licenciado Héctor Valdés Alviso, que este 2018, por todos los datos que tiene y que ofreció, ha sido un año virtuoso para la economía dominicana. ¿Por qué decía Héctor Valdés Alviso eso? Bueno, tenía una serie de datos ahí. Por ejemplo, la economía, todos los sectores que tienen que ver con el dinamismo de la economía han tenido un buen comportamiento. Eso es lo que se llama el Producto Interno Bruto, la riqueza que genera la construcción, la industria, el comercio, las inversiones extranjeras, el turismo, las remesas, o sea, todo lo que se mueve, que crece. Entonces eso es lo que se llama el Producto Interno Bruto. Entonces, todos los sectores que tienen que ver con el Producto Interno Bruto, zona franca, salud, comercio, servicios financieros, la agropecuaria, el transporte, la manufactura, la energía, los hoteles, el bar, todo creció. Y eso arroja un resultado final de un crecimiento de un 7% ya al concluir el año. Faltan unas horas, unos par de días, pero ya hay una proyección que en algunos casos, decía el gobernador, es más, pero que no se han querido adelantar. Han sido, en ese sentido, un tanto parcos, como en el ingreso de divisas, por ejemplo. Dijo el gobernador ayer, y es el dato hasta ahora oficial, preliminar en gran medida, que las entradas de divisas este año al país ya rondan los 30,000 millones de dólares. 30,000 millones de dólares. Porque ha ingresado más en el turismo, ha ingresado más en la remesa, ha ingresado más en la inversión extranjera, ha ingresado en la llegada de turistas que gastan 30,000 millones. Y las reservas internacionales, es decir, la cantidad de dinero en dólares que tiene el banco ahí guardado para cualquier situación en el mercado cambiario, cualquier, sea los dólares que se necesitan para también mover la economía y el comercio, lo necesita, en fin, están en 7,173 millones. Y decía el gobernador, posiblemente cerremos casi en 8, porque me han informado, le estaban dando unos datos de que iba a ser no 8, sino 7,200 posiblemente, en vez de 7,173, porque estaban ingresando unos dólares, pero que él no quería todavía esperar. Él quería esperar a que se diera eso. Mientras tanto, la información 7,173.4, posiblemente 7,200, de reservas internacionales en el Banco Central. El turismo aportó este año 7,610.4 millones, un 6% de crecimiento. Las remesas que enviaron los dominicanos, que es un segmento importante que contribuye al crecimiento de la economía con sus aportes importantes que han ido creciendo, fueron de 6,524 millones que enviaron los dominicanos que residen fuera a sus familiares aquí. 6,524 millones que tienen un efecto en la economía.
Solamente turismo y remesas son 14.000 millones de dólares de ingresos. Las inversiones extranjeras directas, principalmente en el área turística, serán este año de 2.500 millones de dólares. Decía el gobernador en la rueda de prensa, porque él hace la rueda de prensa de manera muy dialogante, que él fue recientemente al área de Bávaro, de Punta Cana, porque hubo una convención aquí de banqueros latinoamericanos, y él pues asistió allí a hablar y a tener contactos y a participar de esa actividad. Dice que él se sorprendió de ver la cantidad de hoteles que se están levantando en la zona. O sea, hablando de un gobernador que se mueve internacionalmente por diferentes países y que puede comparar. Y él ve, dice, hay un dinamismo en la construcción y en el desarrollo del turismo, sobre todo en esa parte este del país tan importante. Ahora bien, un detalle importante. Hemos tenido también hasta un poco de suerte. Dicen los expertos, los economistas, que cuando hay crecimiento con baja inflación es lo ideal. Porque puede haber crecimiento, pero una inflación alta y no se siente tanto porque la inflación te resta dinero al que consume, las cosas se ponen más caras. Pero cuando esa inflación, porque todo crecimiento tiene un movimiento de inflación, así es la economía, cuando esa inflación es baja o controlada, entonces el crecimiento se siente más. Los beneficios del crecimiento se sienten más. Y hemos tenido esta vez, yo digo hasta la suerte, porque un elemento, la inflación, a ver, tengo aquí ese dato, en cuanto terminó la inflación, en 1.3%, la inflación ya anual, consolidada. 1.3, que eso es, si usted compara la inflación de los países en América Latina, en algunos casos Venezuela, por ejemplo, Argentina, que son altísimas, se están volviendo locos con ese problema ahí. Sin embargo, nosotros estamos en 1.3 de los países con menos inflación en el hemisferio. Obviamente ha sido menos porque en las últimas 11 semanas hemos tenido una caída del precio del petróleo y eso nos ha beneficiado. No hay cosa más inflacionaria que el precio del petróleo. Ustedes lo saben. Que aumenta el precio del transporte y suben aquello y suben lo otro. Una locura. Pero cuando se cae el petróleo, el precio del petróleo, entonces todo como que fluye y vuelve a la normalidad. Y obviamente eso deja un beneficio, por ejemplo, en el tema de la inflación y en la factura petrolera y le da un respiro financiero al gobierno. Entonces eso es bueno.